¿Sabes qué? Muchas personas tenemos miedo a una cárcel porque no es fácil estar en ellas. Pero más que una cárcel física, muchas veces nosotros estamos encerrados en una cárcel en nuestro corazón, como es el temor. Se cuenta que en la Británica Columbia, las autoridades decidieron cambiar las instalaciones viejas por unas nuevas, ya que las antiguas habían estado en servicio por centenares de años. Trasladaron los reclusos temporalmente a otro lugar y cuando las nuevas instalaciones ya estaban terminadas, entonces trajeron los reclusos de vuelta y los reubicaron. Pero colocaron a los reclusos para que destruyeran las antiguas instalaciones que habían estado ahí por muchos años. Y cuando comenzaron a trabajar, se dieron de cuenta de algo que los dejaron atónicos. Descubrieron que las paredes de la cárcel tan solo eran de cartón y arcilla. Solamente las puertas eran de acero y algunos barrotes, ¿no?, de unos 5 centímetros de las ventanas eran completamente de acero. Pero las paredes eran completamente de arcilla y de papel, pero que estaban pintadas con un color que daba la apariencia que era de acero. Si alguno de ellos en el pasado hubiese usado una silla y la hubiese golpeado contra la pared, fácilmente esta podría haberse roto. Pero la apariencia de acero que tenía el papel creaba el convencimiento en los presos que la misión del escape era imposible. ¿Sabes que así nos ha pasado o nos pasa a todos los seres humanos? Porque podríamos estar en una cárcel de nuestra vida, en una situación difícil, que pareciera ser que es imposible como Moisés cruzar el Mar Rojo. Para ellos, los israelitas que habían salido de la esclavitud, la idea de que un mar rojo se abriera, de que un mar se abriera para caminar en medio de él, era imposible, porque ellos tenían los enemigos detrás de ellos. Delante un gran mar y al lado tenían montañas y montañas. Pero Dios le dijo al pueblo que avanzara, que no tuviera miedo, porque muchas veces el miedo nos paraliza, pero si tan solo diéramos un paso de fe, el mar fácilmente se abriría. Me gustaría abrir la palabra de Dios con ustedes en el Salmo 56, Salmos capítulo 56, y vamos a leer el versículo 3 y 4. Salmo 56, versículos 3 y 4 dice de la siguiente manera: En el día que temo, yo en ti confío. Versículo 4. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hay una cosa clara en ese texto, en el versículo 3, cuando dice: en el día que temo, yo en ti confío. Hay dos cosas que podemos resaltar de ese versículo 3. En el día que temo. Eso indica que David era consciente de la realidad del temor, que vendrían días en su vida en la cual iba a sentir miedo. Es natural, ¿cierto? Es de humano sentir temor. A veces el corazón se vuelve como helado, como frío, cuando enfrentamos cambios en la vida, cuando nos vamos a mudar, cuando vamos a emprender un nuevo proyecto, ¿cierto? O cuando sentimos culpabilidad, ¿cierto?, en nuestro corazón, o cuando alguien nos hiere, o cuando le tenemos temor a alguien o a la oscuridad. De alguna u otra manera, los seres humanos tenemos miedo.
Pero hay un miedo que es helado, un miedo que te paraliza, un miedo que, que te hace ver las cosas imposible, como los presos en la Colombia Británica, que vieron la cárcel, cierto, que parecía imposible, pero que tan solo un pequeño golpe hubiese sido fácil para escapar de ella. Pero ¿sabe cómo? ¿Cuál era la estrategia de David para escapar de la cárcel del miedo? Cuando él decía, el día que temo, yo en ti confío. La única forma de enfrentar el temor, el miedo, cuando llega a tu vida, es una declaración de fe, es una declaración de confianza. Cuando uno le dirige a Dios, Señor, yo confío en ti. Muchas veces en mi propia experiencia personal, cuando viene el dolor, cuando viene el miedo y no sé qué hacer, yo elevo una oración a Dios y yo le digo al Señor, Señor, yo sé quién eres tú. Tú no me has fallado. Tú eres un Dios poderoso y comienzo a declarar que Dios es poderoso, que Dios es real y comienzo a recordar lo que Dios ha hecho por mí en el pasado y yo le comienzo a decir a Dios, Señor, yo sé quién eres tú. Tú tienes el poder, tú tienes la fuerza. Tú me has ayudado en el pasado y sé que me vas a ayudar ahora. Sé que solamente te pido que me des calma porque tengo miedo, tengo temor y es natural de sentir temor, pero por favor, trae paz, consuelo y esperanza a mi corazón. Y yo sé quién eres tú. Y como David, yo declaro, yo en ti confío. Declara eso al Señor Jesús. Cuando venga el temor, cuando venga el miedo, cuando venga quizás esos momentos desafiantes, esos momentos en los cuales tú no sabes qué hacer, cuando el dolor se despierta y quema en tu corazón, cuando tú le tienes miedo a alguien o a algo, o cuando está en las noches más oscuras de la vida y casi no ves, tú puedes elevar una oración a Dios y declarar como David, yo en ti confío. Y me gusta la segunda parte del versículo, el versículo 3, ¿no? De Salmo 56, cuando dice, en versículo 4, perdón, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. Repite eso como David, yo sé en quién he confiado, yo voy a salir adelante, cierto, de esa tragedia, yo voy a salir adelante con mi proyecto de vida, yo sé en quién he confiado, declara como David. Me gustaría que tú colocaras, cierto, en los comentarios de este video, en la parte de abajo, declárale a Dios, yo en ti confío, yo he confiado y yo sé que las paredes, aunque pareciera ser imposible, tan solo son paredes de arcilla y de papel, y que la fe, cierto, que hace cosas increíbles, esas paredes que pareciera ser imposibles, Dios se las hará añicos, las derribará, Él abrirá un camino, Él abrirá un mar en medio de la tempestad para que tú puedas confiar, para que tú puedas avanzar por fe. Y el versículo 4 termina, ¿qué me puede hacerme el hombre? ¿Qué me puede hacerme el hombre? En el texto hebreo, no dice, ¿qué me puede hacerme el hombre? En el texto hebreo dice, ¿qué me puede hacerme la carne? Dando a resaltar que la carne es vulnerable, tan solo es carne. ¿Qué me puede hacer el ser humano? Porque el ser humano es frágil. En cambio, Dios es poderoso, ¿cierto? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Caerán 1000 a 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, porque el hombre tan solo es carne. Y tu fe está depositada no en la carne, no en la fragilidad del ser humano, sino en un Dios poderoso que está contigo, que te ama, que te quiere ayudar. Tan solo tú debes de declarar tu confianza en Dios cuando llega el temor, cierto, el miedo
en tu vida. Que Dios te ayude a depositar, ¿cierto?, tu fe en las promesas de Dios. Él no te va a dejar. Él está contigo. Confía y avanza. Y como dijo David, cuando llega ese momento de temor, cuando llega ese día que es inevitable sentir temor, cuando llega el miedo en tu vida, tan solo declara en tu corazón y dile: Señor, yo he decidido confiar en ti y yo voy a avanzar por fe, ¿cierto? Porque Dios es poderoso. Él abrirá mares, Él calmará la tempestad y tu barco llegará a un puerto seguro. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Es mi deseo en oración. Y ya que tú has sido bendecido con este mensaje, compártalo con tus amigos, con tu familia. Darle un like para que ese video llegue a otras personas y sean bendecidas de la misma manera. Un abrazo con amor cristiano. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.